estoy aprendiendo a estar cada día más a ti. Bueno, buenas noches a todos, bendiciones. De verdad que hoy es un día triste, ¿verdad? Para los que ya supieron la noticia. Y hace un rato yo estaba orando y yo decía, Señor, gracias porque somos privilegiados. Gracias porque podemos estar aquí reunidos. El día de hoy asesinaron a Charlie Kirk. Charlie Kirk, el fundador de TPUSA, Turning Point USA. Un hombre joven, 31 años, cristiano evangélico, cuya principal era muy conocido, ¿verdad? Por abiertamente compartir su fe en Jesucristo y por ir a debates e ir a campus universitarios a crear conciencia en contra de la ideología woke, ¿verdad? En contra de la ideología de género, en contra del aborto, en contra de un sinnúmero de cosas que se están dando en las sociedades hoy en día, principalmente en los Estados Unidos. Y el día de hoy, mientras estaba en una universidad en el estado de Utah, haciendo lo que siempre hacía, iba sentado, ponía una carpa y debatía con estudiantes y le decía, pruébame que estoy equivocado, y la gente venía y preguntaba, y él con hechos y con evidencia y con ¿verdad? Con números, debatía ideas equivocadas que hoy en día están tratando de adoctrinar a los estudiantes. Y hoy en día hoy murió en un disparo mientras estaba haciendo eso. Él se sentaba con mucho respeto, debatía y todo lo demás, y siempre dejaba en claro su fe en el Señor Jesucristo, dejaba en claro lo mal que está la ideología de género, el matrimonio del mismo sexo y un sinnúmero de cosas más. Y bueno, lamentablemente esa corriente de izquierda y la ideología woke tienen el problema que cuando no pueden ganarte con las palabras y en el debate, pues entonces buscan la forma de silenciarte. Y bueno, hoy murió nuestro hermano Charlie Kirk. Y bueno, oremos por esa familia, ¿verdad? Porque imagínense, 31 años, 2 niñas, un tipo joven. La verdad es que la familia tiene que estar muy triste por todo esto. Pero bueno, sabemos que el Señor tiene que haberlo recibido, ¿verdad? Diciéndole, pasa adelante, siervo fiel. Pero como les dije, yo estaba hace rato, ¿verdad?, dando las gracias porque somos tan bendecidos y tan afortunados pudiendo estar aquí. Porque muchas personas no entienden y esto marca o esto nos demuestra que la persecución comenzó ya hace bastante tiempo. Ahora mismo en Inglaterra y en algunos países de Europa no se puede ni siquiera orar en una esquina frente a una clínica de aborto. En muchos lugares o en estos países de Europa ya no se puede postear ni siquiera en tus redes sociales ningún comentario que alguien pueda encontrar ofensivo. Así ese comentario sea, voy a estar orando, nuestro Señor Jesús murió en la cruz por esto. Y en los Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros pensaremos, si bien es cierto, el gobierno ha estado tomando medidas para tratar, ¿verdad?, de evitar o de detener la persecución al cristianismo, que hace mucho tiempo sacaron a Cristo de las escuelas, la Biblia, la oración y todo esto, pues entendemos que esta gente, este grupo, se toma la justicia a manos y ya que no hay leyes que los amparen o que los ayuden a meter presos a los cristianos, pues entonces proceden a atacarlos, como en otros países, ¿no? Donde nos damos cuenta que la persecución es aún mayor y la violencia. Están asesinando a los cristianos en el Congo, en Nigeria constantemente, en la India, en diferentes países están persiguiendo a nuestros hermanos cristianos por el simple delito, por así decirlo, el simple, tú sabes, el único mal que ellos hacen es de profesar a Cristo. Así que estemos orando por la iglesia perseguida, estemos orando por nuestros hermanos perseguidos y démonos cuenta que lo que antes era la nación, ¿verdad?, libre, donde todos decíamos que la gran democracia y el estandarte de justicia, pues a la vuelta de la esquina podemos ver la persecución por llegar a nuestras naciones aquí en Latinoamérica. Bueno, trajeron su Biblia, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos. La semana pasada vimos el capítulo 12, o bueno, la semana pasada, el estudio pasado, y hoy vamos a hablar sobre Romanos 13, ¿verdad? Este es un capítulo muy interesante, ¿verdad? Porque muchas veces es sacado de contexto, muchas veces es utilizado para abusar o tomar ventaja, ¿verdad?, sobre los creyentes, aún por sus propias autoridades. Muchas veces también hay cristianos que lo utilizan, ¿verdad?, y lo sacan de contexto para otras cosas. Así que vamos a leer la palabra, vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Comienza diciendo, todos deben someterse a las autoridades públicas
pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Bueno, el capítulo 13, ¿verdad? Cuando lo comparamos o leemos también el capítulo 12, nos damos cuenta, ¿verdad? Que el capítulo 12 nos llama como creyentes, como cristianos, a no buscar venganza, a no pagar mal con mal, ¿verdad? O sea que aquí nos damos cuenta de que no solamente no debemos buscar venganza, sino que nos llama a los creyentes a confiar en la justicia, ¿verdad? Que la justicia terrenal haga su trabajo. También entendiendo que a Dios nadie se le escapa y el Señor se encarga, ¿verdad? Dios es nuestra venganza, Dios es nuestra justicia, dice la palabra, Él pagará. Por consiguiente, nosotros tenemos siempre que recordar eso. Y cuando comienza diciendo todos, ¿verdad? Obviamente nos habla de que ciertamente esto se refiere a nosotros los cristianos, nos incluye a nosotros. Pablo simplemente nos está diciendo que debemos estar sujetos a las autoridades gobernantes. Muchas veces, ¿verdad? Pensamos que porque no estamos de acuerdo con lo que las autoridades gubernamentales o el gobierno está haciendo, que eso nos exime de tener que sujetarnos a la autoridad, ¿verdad? A veces vamos en la carretera. ¿Quiénes aquí han manejado para el interior? Sí, ¿verdad? Vamos a 80, vamos a 100 y de repente dice 40 kilómetros por hora. ¿Quién baja la velocidad a 40 kilómetros por hora? Porque ahí dice el letrero que hay que bajar a 40 kilómetros por hora. La mayoría dice, ¿cómo van a poner 40 kilómetros por hora en esta carretera? Esta es una carretera internacional. No tiene sentido. Y ahí va esa pata, hermano, a lo que da, ¿verdad? Porque no estamos de acuerdo. A veces los gobiernos toman decisiones y decimos, yo eso no lo obedezco porque yo no estoy de acuerdo, porque eso no está bien. Hay que pagar esto, no, yo no pago eso porque la plata se la roban. Sí, ¿verdad? Y obviamente Pablo está diciendo esto en contraste, ¿verdad? A ese grupo que había de judíos, de que eran los celotes, los celosos, que no reconocían ningún rey, ningún emperador, solamente a Dios, y ellos no pagaban impuestos porque ellos decían el impuesto solamente se le paga a Dios. Entonces, claro, Pablo está advirtiéndole a los creyentes que toda autoridad ha sido dada por Dios y que por consiguiente nos debemos someter a esa autoridad. Sin embargo, es interesante o es importante, ¿verdad?, señalar que la palabra o la acción de sumisión no necesariamente significa silencio. Porque muchas veces, ¿verdad?, nos quedamos callados o pretexto de que debemos someternos. Y eso no sugiere, ¿verdad?, no significa que simplemente tenemos que adoptar una actitud de mártires y no defendernos de las acusaciones falsas, ni que tenemos que hablar sobre las cuestiones de política siempre y cuando obviamente entendamos que esas políticas nos afectan o van en contra de nuestros valores morales y de nuestras creencias religiosas, ¿verdad? Porque hay personas que agarran luchas con temas de política que al final del día no tienen nada que ver ni con la iglesia, ni con nuestros valores, ni con la palabra del Señor. Pero vuelvo y repito, el someternos a la autoridad no significa que simplemente nos convertimos en mártires y guardamos silencio ante todo lo que está pasando. Pablo nos dejó un ejemplo muy claro, o mejor dicho, 3 ejemplos de cómo él se comportaba ante la autoridad con estos temas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, recordemos que en el momento que lo iban a flagelar, él apeló a su ciudadanía como romano. ¿Recuerdan? En Hechos, capítulo 16. Y más adelante, a él lo iban a azotar y él dice, hey, tú me vas a azotar, es más, me diste un golpe y yo soy ciudadano romano. A mí no me han juzgado, no me han llevado a ninguna autoridad, a un tribunal, e inmediatamente los hombres empezaron a temblar, porque en ese momento se suponía que tú no podías flagelar o golpear a un ciudadano romano si antes no había comparecido ante una autoridad pertinente que diese la orden de tal. Entonces que Pablo no se quedó quieto y que me pegaron, es que yo soy cristiano, entonces tengo que someterme a autoridad y ya pegado me quedé.
No, Pablo nos enseña, hey, si van a actuar injustamente contra ti, pues, y tú tienes a la mano las herramientas legales, pues entonces úsalas para defenderte. No solamente eso, ¿verdad? Cuando lo querían asesinar, Pablo apela a las autoridades romanas para que protegieran su vida. Recuerdan que los judíos lo arrestaron, ¿verdad? Y que habían conspirado para asesinarlo. Y él les pide a los romanos que intervengan y que lo protejan, porque había una conspiración para matarlo, en Hechos 23. Y no solamente eso, sino que en busca de justicia, ¿verdad? Cuando él querían matarlo, él dijo, apelo al César. O sea que él apeló a la máxima autoridad en ese momento, ¿verdad? Antes de dejar que su caso cayera en las manos de los judíos, que lo que querían era matarlo, querían cometer una injusticia. O sea, tenemos que recordar que en ese momento los únicos que podían ejercer, ¿verdad?, la autoridad eran los romanos. Y en ese momento querían, ¿verdad?, querían ejercer la ley contra él de una forma indebida, y él dijo, yo apelo al César. Yo creo que el César escuche mi caso y que él entonces decida si yo soy merecedor de este castigo o no. Entonces, esto nos demuestra, obviamente, Pablo nos demuestra que ser sumiso no necesariamente significa que debemos quedarnos callados ante injusticias que se están cometiendo. Los romanos entendemos también que crucificaron a Jesús, persiguieron a los cristianos, hicieron sufrir a Pablo. Pero miren ustedes, aún así, Pablo reconocía su autoridad. Porque cuando Pablo está escribiendo, ¿verdad?, esta carta, en ese momento estaban bajo el dominio del Imperio Romano, que era un imperio donde había corrupción, donde había injusticia, donde estaban persiguiendo a los cristianos, pero en ningún momento Pablo le dijo a los cristianos ni que se levantaran en contra del gobierno, ni que fueran rebeldes, ni que le hicieran la guerra, todo lo contrario. Él continuaba reconociendo la autoridad que este pueblo tenía. ¿Por qué? Pues porque, como dice la palabra, toda autoridad es dada o es impuesta por Dios. ¿Qué significa? Que Dios pone los gobernantes. Y alguien me va a decir, pastor, pero entonces el gobierno pasado y no sé qué, usted me va a decir que Dios los puso. Sí, Dios los puso. Porque todos los gobernantes que pone Dios, y Dios los pone, no necesariamente son para bendecirnos, sino también son para traer juicio hacia el pueblo. Y muchas veces para prepararnos para entonces traer juicio contra el pueblo. ¿Verdad? Porque nosotros asociamos de que si este gobernante lo puso Dios, vamos a ser bendecidos, vamos a ser felices, todo va a estar bien. Pero Dios usa los gobiernos no solamente para bendecir a su pueblo, sino también para traer juicio. O como dice, para preparar al pueblo para el juicio que viene. ¿Verdad? Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Cuando la gente le daba la espalda al Señor, ¿qué hacía Dios? Los entregaba a manos de sus enemigos. ¿Verdad? ¿Y qué hacía la gente? Entonces empezaba a clamar a Dios. Y entonces venía Dios y los sacaba, los libertaba, y de nuevo se iban tras falsos dioses. Y venía juicio de nuevo. Y de nuevo lloraban y clamaban. Y venía Dios y los libertaba de nuevo. Y de nuevo. Esa es nuestra historia. Cuando estamos bien, nos olvidamos de Dios. Cuando vienen los problemas, nos acordamos de Dios. Cuando Dios nos bendice y estamos bien, nos olvidamos de Dios de vuelta. Y así somos, inconstantes, ¿verdad? Y eso no es lo que Dios busca de nosotros. Entonces, el versículo 2, ¿verdad?, ¿qué nos dice? Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. O sea, que dado que los gobiernos tienen la autoridad de parte de Dios, estamos obligados a obedecerlos. A menos, por supuesto, que lo que nos ordenan vaya en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? O algo que vaya en contra de la ley de Dios. Entonces, como dice la palabra, ahí se nos ordena a obedecer a Dios y no al hombre, ¿verdad? Hechos 5, 28 y 29, nos encontramos con este caso donde las autoridades le prohíben a los apóstoles a que sigan hablando de Jesús. ¿Puedes poner el versículo, por favor, en pantalla? Verdad que no le pasé ese versículo. Hechos 5, 28 al 29.
Yo solamente le dije Romanos 13 y tengo un poco de versículos más de otros libros. Pero bueno. Dice, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Obviamente se referían a Cristo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Y aquí esto tiene que ver mucho, ¿verdad? Con la autoridad va de la mano con la jurisdicción. Y esto fue un tema que se vio mucho para los tiempos de la pandemia, ¿verdad? Había mucha gente, sí, pandemia, porque fue un engaño. Encerraron a la gente, acabaron con economía, destruyeron negocio, rompieron familia, le causaron la muerte a un montón de gente, ocultaron la verdad. En ningún momento las autoridades o los médicos decían, vayan, salgan afuera, respiren aire fresco, hagan ejercicio, aliméntense bien, tomen sol, tomen vitamina, tomen esto. Mira, esta medicina que venden en la farmacia, tómatela y no te preocupes que lo vas a pasar como si fuera una gripe. Cuídense. No, esto es un virus de la muerte y todos se van a morir y no puedes salir y no puedes estar con tu familia y no puedes pasar Navidad con nadie y no puedes ver y usa esta máscara de papel que no detiene nadie, pero te la tienes que poner de todas maneras. Al sol de hoy la evidencia nos ha mostrado todo. Pastor, ¿usted es un conspiranoico? No, eso hace mucho tiempo lo veníamos diciendo y hoy en día toda la evidencia ha salido a la luz. Que todo lo que nosotros hablamos aquí en su momento era cierto, que nos tenían engañado, que todo era una jugada para vender medicamentos, y vamos a ponerlo ahí para que no nos tiren para que no nos censuren la transmisión, ¿verdad? Para gente se hiciera más rica, para manipular a las masas a través del miedo. Esto lo vimos. Abrieron los casinos, pero no abrían las iglesias. Dejaban que la gente fuera a chinguear y la gente veía a los bares, pero la gente no podía reunirse a adorar a Dios. ¿Verdad? Y ahí sale Roca de Vida, bautizando gente en el medio de la pandemia, metiendo gente a la... Poco de irresponsables, ¿verdad? Porque el Señor había dicho, cumplen mi mandato, vayan y bauticen a la gente. Y aquí estamos para la gloria del Señor. No le pasó nada a nadie, gracias a Dios. Aquí estamos, tranquilos. Obedecimos a quién, al Señor. Y cuando ustedes digan, no, que ustedes no pueden, hermano, usted disculpe, pero vuelvo y repito, ahí está el tema de la jurisdicción. Tú me puedes decir que no puedo manejar más de esta velocidad. Tú me puedes decir que para abrir un restaurante necesito un carnet blanco y un carnet verde. Tú me puedes decir que para sacar un permiso de ocupación necesito permisos de esto y de lo otro y de inspecciones de los bomberos. Tú me puedes decir que yo tengo que pagar estos impuestos y estos permisos, pero tú no me puedes decir cómo yo adoro a Dios. El único que me puede decir cómo yo lo adoro y cómo hago culto es Él a través de su palabra. Y si Él me dice que yo tengo que hacer discípulos y que tengo que bautizar y que tengo que hacer, yo tengo que confiar en Él, porque Él ha dicho que ninguna cosa venenosa, ¿verdad?, me hará daño. Nada. Y nosotros continuamos porque nos era necesario obedecer a Dios primero que obedecer al hombre. Y gloria a Dios que Dios nos honró y el Señor nos respaldó en lo que estábamos haciendo, simplemente obedeciéndole. Pero muchas iglesias las cerraron y hasta el sol de hoy más nunca volvieron a abrir. Muchas personas se fueron de las iglesias, quedaron desamparadas, quedaron dispersas y sin pastores. Sin embargo, algunas otras se atrevieron a abrir, les pusieron multa, metieron preso a los pastores, pero al sol de hoy ahí están de pie predicando el evangelio sin comprometerse más que con el Señor. Dios es fiel. Y ahí está el tema de la jurisdicción. Tú tienes jurisdicción en un área determinada. Y hoy lo vemos hoy en día en el gobierno. Tú no vas a sacar un permiso de salud y te vas al Ministerio de Educación. ¿Verdad? Un inspector de educación no pueda decirte que tú necesitas poner extintores en las esquinas. Eso lo ve la oficina de seguridad del cuerpo de bomberos. Entonces la autoridad va de la mano de la jurisdicción. Y en ese momento muchos pastores y muchos líderes que estaban en contubernio con el gobierno de turno empezaron a decirle a sus iglesias que tenían que cerrar. Empezaron a decirle a los pastores que debían cerrar las iglesias. Empezaron a ofrecer las iglesias como centros de vacunación. Y empezaron a obligar a la gente y decirle que si no se vacunaban no podían venir a adorar a Dios. Que eran unos irresponsables.
que no amaban a su familia, que no amaban a las personas, que Dios es amor y como Dios es amor, por ese amor tenemos que ponernos esa inyección. No. La jurisdicción determina también el alcance que tiene la autoridad, ya sea el gobierno o cualquier entidad. Y yo le decía, usted disculpe, pero su jurisdicción no me dice a mí cómo yo tengo que adorar. No, que si vas a adorar, si van toda alabanza tiene que tener mascarilla. Y el pastor tiene que tener mascarilla y no puede imponer las manos en nadie y no podemos abrazar, no podemos orar por los enfermos porque son más de 6 pies. Tú no me vas a decir a mí cómo yo voy a poner las manos, cómo voy a orar por los enfermos. Yo le doy respuesta a Dios en ese asunto. Yo puedo cumplir todas las leyes otras, pero eso ahí yo obedezco a Dios por encima, aunque me cueste mi libertad, aunque me cueste mi reputación. Yo prefiero pararme frente a Dios y darle respuesta y decir, Señor, estoy aquí porque te obedecí a ti y no al pueblo, al mundo, a que sea lo contrario. Entonces, continuamos el versículo 3. Dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? El miedo a la autoridad, haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está el servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Miren, aquí nos damos cuenta que las autoridades son una herramienta que Dios utiliza, una herramienta efectiva para mantener a raya, ¿verdad? O para tratar con las tendencias de la naturaleza pecaminosa y la caída del hombre. ¿Cómo así? Bueno, Dios utiliza las autoridades para mantener a raya los deseos pecaminosos de la humanidad, ¿verdad? Porque hay muchos deseos que tiene el ser humano que no solamente son pecados, sino que hoy en día son ilegales. Y a través de la autoridad Dios despacha justicia en aquel. Imagínate tú que no fuese ilegal las violaciones, ni el homicidio, ni el robo, ni la estafa, ni un montón de cosas más. ¿Cómo estaría el mundo si aún siendo ilegal, ¿verdad? Eso está a la orden del día. Siendo ilegal, habiendo leyes en contra, sabiendo que la policía te va a arrestar, que vas a ir preso, que vas a quedar detenido de por vida. Entonces, ¿y los asesinatos se han detenido? ¿Han dejado de haber violación? No, porque la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿verdad?, es tal, después de la caída, que aunque existan las leyes en contra, muchas personas, la carne puede más que las consecuencias de sus acciones. Pero aún así, la ley existe y los gobiernos están y han sido establecidos por Dios para de una forma u otra tratar, ¿verdad?, con esas situaciones y para que nosotros en teoría tengamos por lo menos una sociedad un poco más llevadera. Pero aún así, el pecado abunda y todavía los delitos y los crímenes se dan. Y sabemos que las cosas se van a poner peores. Sabemos que lo que viene será peor. ¿Por qué? Porque está escrito. Porque todo eso tiene que pasar para que entonces venga nuestro Señor. Entonces, miren lo que dice, haz lo bueno y tendrás aprobación. Pablo, tú sabes, lo que está tratando de decir es que los cristianos debemos ser los mejores ciudadanos. Los gobiernos debiesen desear que toda la gente sea cristiana, porque no molestamos. No armamos alboroto, nada más cuando estamos en alabanza y estamos, tú sabes. Pero eso no es siempre. Y no es hasta la madrugada, a no ser que sea una vigilia. Pero no formamos motines, no hacemos protestas, no aprobamos malas acciones ni la corrupción, pagamos nuestros impuestos, no somos corruptos, no robamos y lo más importante, oramos por nuestro gobierno, ¿verdad?, nuestros gobernantes y por nuestra nación. En teoría todo gobierno debiera desear que sus ciudadanos sean cristianos. Y es verdad, miren, hoy en día hay gobiernos de inclinación de izquierda y bastante, tú sabes, ¿cómo diríamos? No, de tendencias llamativas, ¿verdad? Un poco gobiernos
de dudosa reputación, vamos a ponerlo a ese punto, que apoyan a la iglesia evangélica. Hay naciones donde tú dices, pero ¿cómo así? Mira que aquí hay autoritarismo, hay esto y lo otro, pero apoyan a los cristianos. ¿Por qué? Porque saben que los cristianos mantienen la tasa de crimen baja. Van a las cárceles, ayudan a que no haya tanta delincuencia, a que baje la drogadicción, a que las cosas sean mejores. Le dicen a la gente, sométanse a su gobierno, oremos por los gobernantes, no anden haciendo revoluciones, no se levantan en contra de los gobiernos, no están financiando ni prestándose para que haya revueltas en contra de desestabilización de la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa forma ellos dicen acá, esta gente siempre hace cosas buenas por la sociedad, oran por nosotros, siempre vienen, nos piden permiso para hacer cosas, todo lo mantienen en calma. Sin embargo, hay otros gobiernos, ¿verdad?, que detestan el cristianismo y que persiguen el cristianismo. ¿Por qué? Porque saben también que los cristianos no se prestan para los abusos, no obedecen en cosas que van en contra de la moral, no reprimen al pueblo de forma injusta. Y como esos países y esos gobiernos, ¿verdad?, son gobiernos de un corte autoritario, dictatorial, no les conviene tener muchos cristianos porque esa gente no va a acatar órdenes que van en contra de los valores que tiene el cristianismo. Entonces, tenemos dos partes, ¿verdad? Pero en general, todos los gobiernos debiesen querer que su pueblo, que sus adeptos, que sus seguidores, que ciudadanos practicaran el cristianismo, fueran cristianos, fuese un país perfecto, ¿verdad? Entonces dice, haz lo bueno y tendrás aprobación. ¿Quieres ganarte el gobierno? Haz las cosas bien. Claro, entendemos que a veces no sucede, porque aunque estés haciendo las cosas bien, vuelvo y repito, esas cosas buenas chocan en contra de la agenda que pudiese tener el gobierno de una nación. Pero nosotros no dejamos de hacer las cosas bien porque hay unos cuantos que quieran que las hagamos mal. Al final nosotros le rendimos cuentas a Dios. Y continúa diciendo, no en vano lleva la espada. La espada es una referencia a la pena capital, o sea, la pena de muerte. En el Imperio Romano, los delincuentes, ¿verdad?, la pena máxima, los criminales, los peores, eran típicamente ejecutados siendo decapitados con una espada. La crucifixión estaba reservada para los peores criminales de las clases más bajas. O sea, no había forma, era prohibido que un ciudadano romano fuese crucificado. Estaba prohibido. Por eso a Pablo le cortaron la cabeza, porque Pablo decía, yo soy ciudadano romano de nacimiento. Nuestro Señor Jesús no era ciudadano romano, porque Judea, si bien es cierto, era considerado un territorio que estaba bajo el dominio romano, las personas que ahí nacían no se les otorgaba el derecho, ¿verdad?, de ser ciudadano romano. Entonces imagínate, eso estaba reservado para la gente más baja, los criminales más grandes, los peores criminales, y todo era la crucifixión. A los demás se le cortaba la cabeza. Entonces Pablo está haciendo alusión a esto, de que el gobierno no en vano, ¿verdad?, tiene la espada. Lo que significa que el gobierno ha sido, Dios le ha dado la autoridad al gobierno de aplicar la pena capital cuando es necesario. La pena de muerte. O sea, Pablo está hablando por inspiración del Espíritu Santo y no tiene ninguna duda, ni está dejando duda alguna, que el Estado tiene la autoridad legítima para ejecutar a los criminales. Entonces, miren lo que dice aquí. Dice, nosotros es necesario someterse a las autoridades, en el versículo 5, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. ¿Qué significa? Que nosotros no hacemos las cosas bien porque tememos ser castigados, ¿verdad? O sea, si tú no haces algo por el simple hecho de que si te agarran, vas preso o te ponen una multa o lo que sea, yo creo que el enfoque es el incorrecto. Eso como las personas que preguntan que si la salvación se pierde, pero lo que quieren saber es hasta dónde puedo llegar de la línea antes de irme para el infierno, ¿verdad?
eso nosotros no debemos obedecer la ley o hacer las cosas porque tenemos miedo a las repercusiones. Ese es el equivalente al cristiano, ¿verdad? O la persona que dice, yo creo en Dios y vivo así porque tengo miedo de irme para el infierno. Es que nosotros no hacemos las cosas bien ni seguimos a Dios por el temor de irnos para el infierno. Nosotros debemos hacer las cosas bien porque estamos agradecidos. Porque hay algo en nosotros que está agradecido y ese amor que tenemos para Dios porque nos amó primero, que nos nace hacer las cosas bien. O sea, no lo hacemos por temor al castigo, hacemos las cosas por amor, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice aquí Pablo, de que nosotros no debemos hacer las cosas bien o comportarnos. Es que yo no rompo la ley porque imagínate que me agarran. O sea, yo pensaba que me ibas a decir, yo no rompo la ley porque yo soy un buen ciudadano y porque yo sé que a Dios no le agrada eso y yo no quiero herir el corazón de Dios o dar un mal testimonio. Por ejemplo, ¿ah? Como cuando te dicen, oye, ¿por qué no haces esto? No, es que no puedo porque mi religión no me lo permite. O sea que si no fuera por la religión, estuvieras tú entregado a la carne. No hago eso porque, hermano, no me apetece, gracias. Ay, pero que ahora no, es que a mí todo me es lícito. Más, yo sé que no todo me conviene y yo tomo la decisión de no hacerlo. Pero muchas gracias, ¿verdad? Pero cuando yo escucho a alguien y que no, es que no puedo. No puedes. O sea que es porque está prohibido. O sea que en tu corazón no ha habido esa transformación. Tú estás bajo la ley. Tú estás siguiendo la ley. La ley no me lo permite. ¿Verdad? Es que no puedo porque la religión no me deja. Si mi pastor se entera. En serio, brother. Cuando uno realmente hace las cosas no por obligación. Uno lo hace porque ahora me nace hacerlo. Nosotros amamos a Dios porque es voluntario. Nosotros tomamos la decisión de amar a Dios. Y en esa decisión de amar a Dios tomamos la decisión de obedecerle y vivir de una forma que le honre y que, ¿verdad? Que Él me vea con una sonrisa, que de verdad que el Señor esté satisfecho con la vida que yo estoy viviendo. No di que es que si hago esto me voy para el infierno. Yo no lo hago porque entonces pierdo la salvación. Entonces nuestra motivación es totalmente equivocada. Y eso es algo que debemos revisar. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Por qué dejamos de hacer las cosas o por qué las hacemos? ¿La hacemos por miedo o la hacemos porque realmente somos obedientes, somos agradecidos y queremos que nuestra vida, ¿verdad?, honre y dé testimonio del Dios al que nosotros seguimos y le servimos? O sea, es un tema de conciencia, no es un tema de temor, ¿verdad? Entonces, el versículo 6 y 7, aquí es donde se pone buena la cosa. Sí, esta era la introducción, ahora es que vamos a comenzar. Versículos 6 y 7 dice de Romanos 13: por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Versículo 7: paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. O sea que el cristiano debe pagar sus impuestos. No podemos andar con chanchullos. No podemos andar evadiendo los impuestos o las cuotas de la caja del seguro social. No podemos estar en eso. Pastor, pero es que esa plata se la van a robar. Yo prefiero comprar una caja de Biblias y regalárselas al Señor. ¿Ustedes creen que en los tiempos de los romanos no existía la corrupción? ¿Ustedes creen que en los tiempos de los romanos no había corrupción y no se transaban la plata, como decimos en Panamá, se la robaban? ¿Y qué hizo el Señor cuando vino Pedro? Y le dice: Señor, hay que ir a pagar los impuestos. Dijo: ve, saca un pez y en la boca hay una moneda. Ve y paga por ti y paga por mí. Lastimosamente nosotros no tenemos ese pez. Ni esa pecera, ni esa habilidad. Pero el Señor nos está dejando el ejemplo de que si Él pagó los impuestos,
¿por qué no los pagas tú? Si Él, siendo Dios, y todo, ¿verdad? Siendo Dios, Él dijo, ve y paga. Siendo ese gobierno, Él pudo haber dicho, hey, yo soy Dios. Esa gente se roba la plata. Yo estoy por encima de ellos. Mi reino no es de este mundo. Así que estamos aquí, pero no somos de aquí. ¿Verdad? O sea, Él pudo, no, hey, ve, saca ese pez. ¿Por qué? Porque en otra parte dijo que darle a Dios lo que es de Dios y darle a César lo que es de César. Entonces, el Señor nos deja su ejemplo. Si hay alguien que me dice, no, pero es que yo no pago impuestos porque nuestro Señor Jesús era un rebelde y era. El Señor Jesús no era rebelde y el Señor Jesús también pagó impuestos. Y si Jesús pagó impuestos, tú también tienes que pagar tus impuestos. No, porque el gobierno se lo roba. Ahí no dice que no paguemos el gobierno, ahí dice que tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones. Porque entendemos que a través de nuestros impuestos, si ese gobierno que ha sido impuesto por Dios y está haciendo la obra de Dios, y cuando hablamos de la obra de Dios, obviamente no es que están predicando el evangelio, porque hay diferentes formas de hacer la obra de Dios. Pero si están impartiendo justicia, tienen a los policías, hay esto y hay lo otro, ¿verdad? Y sosteniendo una sociedad más o menos llevadera, pues entendemos que eso requiere recursos. Y si ellos han sido puestos por Dios y están haciendo lo que Dios ha encomendado a ese gobierno que haga, pues entonces yo tengo que ser parte y cumplir con mis responsabilidades para que el gobierno se pueda sostener, porque ese gobierno lo puso Dios. Entonces, tú sabes, a veces los cristianos dicen, no, pero es que yo no pago impuestos porque yo solamente le doy plata a Dios. Mentira, ni diezma ni ofrenda. Vas a venir tú con tu cuento de que tú no pagas los impuestos, pero sí ofrenda y diezma. Cuento. Si no le debes al gobierno que te corretea y te cobra y cuando se den cuenta que no te van a meter preso, le vas a dar a Dios que tú no lo ves. Entonces, nosotros tenemos que poner el ejemplo. No podemos dejar de pagar y cumplir con nuestras responsabilidades. Y eso, cristiano que le debe a plata a gente por ahí, en serio. Sí, al que le debes, págale. Págale. ¿Qué clase de testimonio estás dando? Pero también, tú sabes, cuando tú le vas a dar plata a alguien, prepárate porque esa plata no la vas a cobrar. O sea, mentalízate que no la vas a cobrar. ¿Por qué? Primero, que un cristiano no debe pedir prestado, y segundo, que un cristiano no debe prestar. Así que tú verás cómo manejas las cosas. Si le vas a dar plata a alguien, mira, yo prefiero mentalizarme de que es un regalo. Porque donde yo empiezo a acordarme que te presté o buscate y decirte que me pague y no me paga, voy a perder la salvación, vamos a perder la amistad y hasta ahí llegamos. Y tú el testimonio y voy a empezar a murmurar de ti, le voy a hablar a todo el mundo. Entonces, mejor vamos a dejar eso ahí, hermano. Pero tú tienes que estar mentalizado y tienes que saber que cuando le das a alguien dice que es como si lo hubieses regalado. Olvídate que eso algún día existió. Entonces, familia, ya saben. Digo, igual estamos llamados a ser generosos. Si un hermano está pasando por una aflicción y tiene una necesidad, realmente una necesidad, y podemos ayudarlo, estamos llamados a ayudarlo. Pero lo hacemos, tú sabes, con entrega, desinteresadamente y sin esperar nada a cambio. Pero si en algún momento has estado en necesidad y has dependido de un hermano y has pedido prestado y no le has pagado, hermano, qué vergüenza. Paga tus deudas. Estás desbaratando tu testimonio. No, pero es que él no me puede cobrar igual, así que ya vamos a dejarlo así. No. Usted vaya y pague. Si su hermano quiere decir, no, hermano, no se preocupe, no me dé ese dinero. Es más, vaya y cómprale comida a un indigente o délo de ofrenda o lo que sea. Esos son otros 500 pesos. Pero usted vaya y pague lo que debe. Porque si no, su testimonio está en tela de duda. ¿Qué clase de cristiano pide prestado y no paga? Y por favor, que no me entere que están pidiendo prestada plata aquí en la iglesia. Porque la iglesia no es para estar pidiendo prestada plata. La iglesia no es para eso. Si usted tiene una necesidad, hable con su autoridad. Si se le puede ayudar, se le ayuda. Pero nada, está por ahí, que llegue un hermano. Miren, donde yo me entero de eso, hay problemas.
Claro, porque hay gente que deja ahí una iglesia porque cuando llega la gente va y le pide prestado y después le queda mal y todo lo demás. Entonces, parece mentira, pero siempre hay un lobo metido por ahí tratando de aprovecharse de los hermanos porque como son cristianos y son buena gente y son no sé qué, y le pide a uno y le pide al otro y le pide al otro y le pide al otro. Y cuando vas a ver, tiene una cadena y no es de favores, es de deudas. Y la iglesia no es para eso, familia. Así que ya saben, si alguien le está pidiendo plata, digan, prédica, Romanos 13, mira lo que dijo el pastor. Yo amo a mi pastor, me someto a la obediencia a mi pastor, y mi pastor dijo que no hay que estar pidiendo plata, ni hay que estar prestando plata en la iglesia, así que yo te recomiendo que vayas y hables con él mejor. A no ser que el Espíritu Santo ponga convicción en tu corazón y diga, hey, dale a tu hermano una ofrenda, dásela, claro que sí. Gloria a Dios, qué bendición. Pero prestada, mejor hablen conmigo. ¿Ok? Límpiense conmigo, díganle, el pastor dijo. Ya. Si el pastor se entera, me voy a meter en problemas. Ya. Tan sencillo que es, ¿verdad? Límpiense conmigo, écheme la culpa a mí. Entonces, los impuestos, como dije hace un rato, se supone que son utilizados por el gobierno para realizar, ¿verdad?, todas las tareas que tienen que hacer para restringir el mal, para mantener una sociedad ordenada, obviamente no para enriquecer a los funcionarios. En teoría es así, y oramos y le pedimos al Señor que sea así. Pero cualquiera que sea la razón, eso no nos libera a nosotros de la responsabilidad de tener que cumplir con nuestros impuestos. Versículo 8. Continúa diciendo, una vez más el apóstol Pablo, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse los unos a los otros. Pablo, la única deuda que debes tener es la de amar a tu hermano. ¿Ah? Y paga esa deuda siempre, síguelo amando. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿A qué se refiere con que el que ama al prójimo ha cumplido la ley? Mira lo que dice el versículo 9. Dice, porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no vas a codiciar sus bienes, tú vas a estar feliz que tu hermano está bendecido, que tiene, que le ha ido bien, que ha sido prosperado, que el Señor lo ha bendecido de gran manera, que su negocio está funcionando, porque tú lo amas como a ti mismo. Cuando tú amas a tu prójimo como a tú mismo, no va a haber robo, no va a haber asesinato, no vas a desear o codiciar no solamente sus bienes, la mujer de tu vecino, su carro, su casa, nada de eso. Entonces ahí es donde dice la Biblia que todos estos mandamientos se resumen en eso. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, la mayoría de los mandamientos han sido cumplidos. Por eso Jesús decía, 2 mandamientos solamente hay. O sea, todo se resume en estos 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo, o ámense los unos a los otros. ¿Y qué decía? Y ama a Dios con todo tu ser, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios, no vas a usar el nombre de Dios en vano, no vas a adorar falsos dioses, no vas a darle la espalda, no te vas a ir tras el pecado. Y si tú amas a tu prójimo, nunca vas a hacer nada que lastime, que hiera o que vaya en contra de tu prójimo. Parece mentira. Todos estos, los 10 mandamientos, simplemente se resumen en estos 2 preceptos. Ama a tu prójimo y ama a Dios. Créame, el mundo fuera mucho mejor si nosotros cumpliésemos esos 2 mandamientos a cabalidad. Porque no, que yo amo a Dios, por eso yo voy a la iglesia, hermano, pero tú amas a Dios, pero estás desbaratando a los hijos de Dios con la boca. Wow. Eso cayó por ahí atrás. Con esa misma boca que adoras a Dios, desbaratas a los hijos de Dios. Eso está en alguna parte de tu Biblia también, ¿verdad? En la mía está. Con esa misma boca que adoran a Dios y dice Dios te amo, así mismo estás desbaratando a los hijos de Dios. Si nosotros realmente amamos a Dios, nuestra vida va a ser distinta. No vamos a andar con rencor, con resentimiento y con cosas y con odio en contra de nuestros hermanos. ¿Verdad? Cuando tú amas a una persona, tú no la puedes odiar. Odio y amor no pueden ir de la mano.
Hay mucha gente que dice que el amor al odio es solamente un paso. Eso es mentira, eso es la carne, eso lo dice el mundo. Pero cuando tú amas verdaderamente a alguien, tú decides amarlo, tú no puedes amar a una persona que tú no puedes odiar a una persona que tú amas. Versículo 10. El amor no perjudica al prójimo. Por consiguiente, el amor es el cumplimiento de la ley. Si tú amas a tu prójimo y tú amas a Dios, tú cumples la ley completa. Porque vas a vivir en la forma que a Dios le agrada. No es el temor, no es la religión, no es la disciplina, es amor. El amor es lo que te motiva, el amor es lo que te lleva a que la ley se cumpla. Yo hago esto, ¿por qué? Porque estoy obligado a hacerlo. No, lo hago por amor. Yo hago esto, ¿por qué? Porque tengo temor a no perderme. No, lo hago por amor. Yo obedezco a Dios porque le amo. Yo amo a mi prójimo, aunque sea un cabezón y ya me tenga suave, pero lo tengo que amar y lo amo. ¿Por qué? Porque lo tengo que amar, por eso lo perdono, por eso, tú sabes, le tengo paciencia, porque lo amo y porque amo a Dios. Y ese es un hijo de Dios también. Y ese enemigo y ese que te cae mal, quiero que sepa que Cristo también murió por esa persona. Cristo no murió por ti nada más. También murió por el cabezón ese, por esa persona en el trabajo que te hace la vida de cuadrito, por el vecino que no te deja dormir, por el de la esquina que murmura de ti. Es por toda esa gente, por el trabajo que te está serruchando para ver cómo se queda con tu puesto. Cristo también murió por esa persona. Así que ámalo y ora por él. A ver si a través del amor se da cuenta que está mal y por esa convicción y por vergüenza se arrepiente y se convierte. Terminamos. 11 al 14. Ya casi. Ya el verdugo está. Quedan pocos minutos. Dice, hagan esto todo estando conscientes del tiempo en que vivimos. ¿Estamos conscientes del tiempo en que vivimos? Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Obviamente no está hablando de la noche ahorita, de la hora, no. Está hablando de los tiempos que se están acabando y que viene el día, ¿verdad?, del retorno de nuestro Señor. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en desacuerdos y envidia. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Miren, me queda 1 minuto y medio. Yo siempre digo, yo creo que nosotros somos la última generación, que Cristo viene pronto. Y hay mucha gente que me dice, pastor, desde que los apóstoles estaban escribiendo la Biblia, ellos creían lo mismo. Es cierto, ellos creían lo mismo, ellos creían que la venida del Señor estaba pronto. Y la gente dice, yo digo, bueno, ¿y usted por qué dice eso? Por las señales que habían de cumplirse antes de la venida del Señor. Pastor, pero las señales que dicen que habrá anuncios de guerra, en esos tiempos también habían anuncios de guerra. Ajá. ¿Qué más? Pastor, los desastres naturales en esos tiempos también habría hasta sí. La persecución, pastor, en esos tiempos también había persecución. Sí, es correcto. ¿Y qué habla de que sería como los tiempos de Noé? ¿Qué sucedía en los tiempos de Noé? Imagínense si la maldad en los tiempos de Noé era tal que solamente se salvó Noé y su familia. Noé estuvo 100 años predicando mientras construía el arca. Y solamente se subieron al arca él y su familia. Dice la palabra que no era pregonero de justicia. O sea, ese hombre estaba predicando arrepentimiento. Y la maldad era tanto que nadie se salvó. Sí, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso con esos tiempos? Bueno, yo te voy a decir algo. Cuando estábamos en Grecia, en la conferencia que estábamos, de líderes y de pastores, de cuál era la dirección que Dios le estaba dando para este último milenio a la iglesia y todo esto. Me acuerdo que había alguien en la iglesia que dijo, en la mesa, que dijo lo mismo. Sí, pero hace mucho tiempo había persecución y todo esto. Y yo le digo, mira, es verdad que en esos tiempos había persecución, pero la persecución que se está viviendo y que se va a desatar va a ser algo como nunca antes se había vivido. Segundo, habla de que
el conocimiento se multiplicaría. En los últimos 50 años, yo lo dije la vez pasada, ¿tú te imaginas llegar de 20 años atrás o 30 años atrás y darle esto a una persona y decirle que con esto mandaba fax, internet? ¿Qué? ¿Con qué se come el internet? Tomas fotos, tomas video, haces cálculos. O sea, esto tiene una capacidad, no sé cuántos millones de veces más capaz que las computadoras que estaban en los transbordadores espaciales hace 30 años. Y la tienes tú en la palma de tu mano. Entonces, no solamente eso, dice que todo ojo le verá, ¿verdad? Ahorita mismo nosotros tenemos la capacidad de que si algo sucede en todo el mundo, inmediatamente nos damos cuenta de que acaba de suceder. Pero no solamente eso. Habla que la maldad también se multiplicaría. Que el amor de muchos se enfriaría. Guerras, anuncio de guerra, ¿para qué te cuento? Jamás en la historia de la humanidad ha habido tantos conflictos de guerra en todo el mundo como hay ahora mismo. Ahora mismo hay guerras que ni sabemos que están sucediendo y están sucediendo. Hace poco había guerra, Tailandia contra Camboya. ¿Alguien se enteró de eso? Se tiraron misiles, se tiraron bombas, se mataron un pocotón de gente por un pedazo de tierra. Ni hablar de lo que está pasando en el Medio Oriente, ni hablar de lo que está pasando en Rusia y Ucrania, ni hablar de lo que está pasando en África, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que más me llamó la atención, porque justamente cuando yo estaba hablando de eso, los anuncios de guerra, estábamos hablando de la maldad, estábamos hablando de los desastres naturales y un montón de cosas que estaban sucediendo, la persecución como se está viviendo hoy en día, y si va a empeorar, y pronto va a empeorar mucho más lo que nos hemos imaginado. Ahora mismo Europa, en los próximos 30 años, Europa va a desaparecer como tal. Hay unas estadísticas donde hablan de un porcentaje, creo que es 9% o 9 puntos que tiene que, pero creo que es 14, que tiene que tener un país para que una sociedad se sostenga. Ahora mismo en España, en el Reino Unido, en Francia, dice que cuando vas bajo de 14 es muy difícil que hay una continuación de esa sociedad en su cultura y todo lo demás. Que cuando llega a 9 están en problemas. 7 es irreversible. España tiene 2.1. Italia, Francia, Reino Unido, ¿verdad? Creo que fue el Reino Unido que acaba de nombrar su ministerio, la ministra de Relaciones Exteriores es musulmana y está a favor de los palestinos y del Islam y de un montón de cosas. O sea, Europa dentro de 35 años va a haber desaparecido como tal. Van a ser todas naciones musulmanas. Y créame, aunque nos venden que los musulmanes es una religión de paz, el Islam no es una religión de paz. Y ellos tienen establecido que ellos van a dominar el mundo. Ellos van a tomarse el mundo. Por eso que los cristianos tienen un perro y 2 gatos y ellos tienen 6 hijos. Porque ellos están dominando y tomándose el mundo, las culturas completas y las naciones. La idolatría. En los tiempos de Noé la idolatría era horrible. Hoy en día la idolatría cada día es mayor. El paganismo y la idolatría. De las religiones de mayor crecimiento en el mundo es la Wicca y es el paganismo. Tristemente. Pero no solamente eso. Ustedes saben qué fue lo que me hizo ya como que me cayera el cuara, como digo yo. Justamente yo terminando de conversar esto y la gente quedó como que así, como que bueno, sí, pero no escuché nada nuevo. Se levantaron unos expositores, unos pastores que son de un ministerio que habla, que el ministerio se llama el Ministerio de los no nacidos. Sí, de los no nacidos. Y una persona se sienta y otro se levanta y toma el micrófono y dice, esta persona que se sienta tiene una vasija así metálica y tiene unos recipientes con, no sé si eran como piedritas. Y dice, esto es Hitler. 8 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Por decir una cifra, 8, 10 millones entre los judíos. Y hicieron así y se escuchaba el ruido de las piedras caer. 10 millones de personas. Después dijo, esto fue Pol Pot, allá en Asia, que acabó con un montón
20 millones de muertos. 20 millones de vidas acaban de pasar. Qué interesante. Llegó el otro y dijo, no, que este es el comunismo, ¿verdad? En Rusia, 50 millones de personas. Bien. Después otro dictador, ese mató a 45 millones de personas. Y llegó con una vasija y empezó. Y nosotros como que... Y yo me empecé a erizar. Y los rostros empezaron a cambiar. Y seguía cayendo 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 y seguía cayendo. Y dijo, estos son los últimos 10 años de la humanidad. El aborto. 700 millones de bebés. 700 millones en 10 años. ¿Perdón? Y esos son los que han sido contados exactamente. En los últimos 10 años hemos eliminado, hemos asesinado en el vientre de las madres a 700 millones de seres humanos. Más de 2 veces la población entera de los Estados Unidos. Y ustedes me van a decir que la maldad no se ha multiplicado. Ustedes me van a decir que Dios no va a mandar juicio pronto con una humanidad tan ruin y despreciable de haber asesinado tantas vidas inocentes. Yo no sé ustedes, pero si yo necesitaba alguna demostración más o algún punto más a favor de que yo creo que nuestro Señor viene pronto, ese día la escuché. Porque después de casi 1 minuto de estar escuchando piedras cayendo, o sea, eso era lo que representaba, ¿verdad? En la eternidad, todas esas vidas que se han perdido. ¿Producto de qué? De nuestro egoísmo, de la violencia, de nuestra indiferencia y de un montón de cosas más. Porque hemos preferido sacrificar en esos altares que son las mesas de doctores, son altares a Satanás. Hemos preferido sacrificar esas vidas inocentes en vez de tomar responsabilidad de nuestros actos, de nuestras acciones y la vida sexual de la humanidad. Es por eso que yo siempre digo, Cristo viene pronto. No hay nada que haga que yo piense distinto. ¿Por qué? Porque esas son cosas que nosotros no escuchamos. Nosotros estamos aquí pensando que, bueno, asesinaron hoy a este hombre y el gobierno hizo esto y se robaron una plata aquí y no sé cuánto. Pero cuando nosotros nos sentamos y vemos the big picture de lo que realmente está sucediendo en el mundo, no podemos parar de preguntarnos, ¿en qué momento va Gabriel a tocar esa trompeta? Hombre, ¿ustedes creen que nosotros vamos a seguir viviendo de esta forma? ¿Y el Señor nos va a mandar a juicio pronto? La venida de nuestro Señor está más cerca de lo que nos imaginamos. Y cuando tenemos a alguien como nuestro hermano Isaac, que acaba de regresar de misiones, en un lugar recóndito y remoto, y nos dice, allá, en ese hueco, y donde usted menos se imagina, ya el Evangelio está llegando. Y dice la palabra que este Evangelio llegará hasta el último confín de la tierra. Y entonces vendrá el Señor. Y el Evangelio ya está llegando a los últimos confines de la tierra. Eso no significa que llegue y la gente se convierta. Significa que llegue y se les predique el Evangelio. Se conviertan o no se conviertan, ellos tendrán que dar respuesta al Señor. Pero mientras eso sucede, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. No podemos parar, el tiempo se acaba. Cristo viene pronto. Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que continuar compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si has escuchado este mensaje, estamos seguros que así el Señor lo ha permitido, no por coincidencia, sino porque quiere darte la oportunidad de que tomes la decisión más importante de tu vida. La palabra es muy clara y dice que porque todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia también dice que de tal forma amó Dios al mundo que envió a su único Hijo,
para que todo en el que Él crea sea salvo y no se pierda. En otra parte aparece que todo el que cree en su corazón y confiese con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, dice la palabra que si tú lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Si quieres reconciliarte con el Señor, o si quieres aceptar a Jesús en este día como tu Señor y Salvador, te voy a invitar a que por favor repitas esta oración conmigo. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Repite conmigo: Señor Jesús, yo sé que soy un pecador y también sé que moriste en la cruz por mí y por mis pecados. Y en este momento yo te pido perdón. Yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir para ti de ahora en adelante. Gracias, Padre, por tu perdón y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, soy tu Hijo, soy salvo. Amén y amén. Yo estoy aprendiendo a estar cada día más a ti.